La población cristiana refugiada en las montañas del norte crecía con los años. Entre el Duero y las montañas había también un sustrato poblacional que había quedado en ese territorio de nadie. Pero a medida que los reinos cristianos iban fortaleciéndose, iban recuperando estas poblaciones y en el momento en que muere, desaparece Almanzor, la línea defensiva pasa definitivamente al Duero e incluso lo traspasa. Estamos en el castillo de Gormaz y esta puerta simboliza el salto que da la Reconquista en el momento que la frontera del Duero se va alejando cada vez más en busca del Tajo. En este territorio se establecen pequeñas poblaciones, pequeños pueblecitos, es una cultura todavía rural porque no hay grandes ciudades, solamente Burgos y León, con su iglesita románica correspondiente. Es una arquitectura eminentemente rural. Cuando los árabes llegaron a España, no crean que lo hicieron para quedarse en los Pirineos, que va, ellos pretendían, con su expansión, quedarse con el Imperio Carolingio y si podían con toda Europa. En España, en el norte, encontraron más resistencia y se quedaron sin hacer guarniciones. Por lo tanto, la zona del Duero, toda la meseta norte, era una tierra de nadie, pero no estaba totalmente despoblada. Los árabes fortificaron la zona del Duero y los reinos cristianos poco a poco fueron consolidando sus posesiones en el norte, creando más población y avanzando en una cierta reconquista, a la que los árabes quizá no le dieron mayor importancia y eso permitió a los cristianos consolidar su cultura y en torno a las iglesias y a los pequeños castillos crear unos núcleos de población que posteriormente dieron la batalla a los árabes. Los repobladores que salieron de las montañas se asentaron en pequeños vallecillos del norte de Palencia, de Burgos o de León. En este valle, llamado Valle Espinoso, se colocó un pequeño pueblecillo y la iglesia se ubicó en un altozano. Es una magnífica iglesia románica que además tiene una condición defensiva. Las gentes de las montañas de Asturias, de Cantabria, bajaron a repoblar la meseta y han dejado la huella de sus nombres y de sus trabajos en algunos de los monumentos. En esta ventana de Rebolledo de la Torre está la firma del maestro Juan de Piasca. Piasca es un pueblecito de la Liébana. Hasta aquí bajó Juan a dejar la huella de su trabajo. Y así van surgiendo poco a poco pequeñas iglesias y ermitas construidas con materiales sencillos, fundamentalmente mampuesto, cubierta de madera, pero con un concepto común para todas ellas, que es el nuevo románico, el arte que se extiende por toda Europa.
Este primer románico, tan pobre de materiales, tan sencillo, tan humilde, tan conmovedor, es el que corre ahora más peligro por el despoblamiento. Pero somos deudores de él, es deudor de él todo el románico posterior, el de los grandes monasterios, el de las colegiatas y el de las catedrales. Por eso tenemos que velar para que no desaparezca. El románico, que es el primer estilo unitario de toda Europa, nos muestra las interrelaciones que había entre los reinos cristianos. Por ejemplo, en Cervón y en la iglesia desaparecida de la que queda la torre en San Miguel de Llanguas se ve la influencia aragonesa que llega hasta las tierras de Soria, porque probablemente estas tierras fueron repobladas con cristianos de origen pirenaico. A medida que la estabilidad de los reinos cristianos se consolida, la repoblación se asienta con más tranquilidad. Entonces pueden acometer ya la construcción de nuevas iglesias con materiales mejores, fundamentalmente con sillería, que es como la conocemos. La repoblación de la zona norte del Duero es prioritaria para los monarcas y los nobles que la favorecen. Las aldeas surgen unas cerquita de las otras con una cierta independencia. Incluso no estamos todavía en un dominio feudal, sino que es prefeudal. Posteriormente los señores van afianzando su dominio y podemos hablar de una cierta pérdida de las libertades originarias. San Quirce de los Ausines, Matalbaniega, San Vicentejo de Treviño o la ermita de Virgen del Val del Vallespinoso son ejemplos del magnífico románico rural de repoblación que se produce en aquellos años del siglo X, XI y hasta el XII. Con la llegada del Ciste y la austeridad que propugna, la torre se sustituye por la espadaña. Esta da mucha personalidad a las nuevas iglesias que se implantan en el paisaje, como Valdegama o especialmente San Pedro de las Perdices, con 4 troneras con campanas magníficas. Estas pequeñas iglesias y ermitas medio extraviadas en el paisaje, rodeadas por un pueblo en ruinas, medio abandonado,
o abandonado, nos están diciendo, probablemente con su espadaña, el adiós definitivo. Realmente tenemos que hacer algo para evitar su desaparición. Las condiciones de vida de aquellas gentes que habitaban en la meseta norte eran muy penosas. A 1000 metros de altura, frío. El año que se fastidiaba la cosecha, hambre. Falta de higiene siempre, de modo que la esperanza de vida de los hombres no llegaba a los 45 años y las mujeres, pues quizá no llegaba a los 40 por las enfermedades posteriores al parto. Las condiciones de la vivienda, pues muy deficientes. El tipo medio de construcción sería pues unas cabañas sobre mampuesto de piedra o de adobe y techumbre de paja. Y en estas viviendas probablemente convivían las personas y los animales. En una fuente judicial de Frisia se dice: «He aquí lo que es un pueblo, el lugar donde se celebran el bautismo, el entierro y las asambleas». Los cristianos que llegan del norte se organizan en aldeas en torno a la iglesia, y como esta de San Martín de las Rejas de San Esteban, aparecen los pórticos, que es el elemento de unión entre el templo y los nuevos pobladores.